Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Éxodo, el capítulo número 25. Pero antes vamos a orar. Padre, que tu presencia pueda estar con nosotros de la misma forma en que estuvo con Israel a través del santuario. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 25 de Éxodo nos trae a un momento cumbre en la historia de Israel. Es el momento en que Dios decide contarle a Moisés el cómo deberían construirle un santuario para que él pudiese habitar en medio de ellos. Aquí inicia una serie de capítulos, de esos capítulos que usualmente a las personas no les gusta leer en la Biblia, porque empiezan a contener detalles muy técnicos y son instrucciones que Dios da acerca de cómo debían construirse distintos elementos del santuario. El capítulo 25 empieza con Dios comentándole a Moisés que recogiese una ofrenda, ¿no?, dentro del pueblo. Y le dice, mira, vas a recoger oro, vas a recoger plata, bronce, y allí le empieza a dar todas las indicaciones de lo que debía recoger, porque con esas ofrendas era que se iba a construir propiamente el santuario. Luego de las ofrendas llega el texto clave en el capítulo, que es el verso 8 y luego el verso 9. Verso 8 dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Entonces, básicamente Dios les dice, ustedes me van a construir un santuario. Recordemos que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Hasta este momento Dios se comunicaba con ellos y leyendo la historia en Génesis y leyendo la historia de Éxodo hasta este punto, los que querían adorar a Dios lo hacían a través de la construcción de un altar, pero no había propiamente un santuario donde la gente pudiese ir a adorar a Dios. Dios decide entonces tomar la iniciativa, le cuenta a Moisés e instruye a Moisés para que él construya el tabernáculo. El resto del capítulo sencillamente son las instrucciones que se debían seguir para la construcción del arca del testimonio y para la mesa del pan de la presencia y para el candelabro. Usualmente la iglesia adventista estudia de una forma bien comprensiva el tema del santuario. Y hay múltiples recursos que se han desarrollado con el paso del tiempo, donde tú puedes aprender acerca de la mesa, los panes, del arca del pacto, del candelabro, qué significa. Pero hoy quisiera centrarme en algo que es de igual forma importante. No es que el arca o la mesa no sea importante, pero hay otra cosa que es igual de importante y que a veces no hacemos tanto énfasis, y es la teología que está detrás del por qué Dios decide que el pueblo de Israel le construya un santuario. Recordemos que en esta época, especialmente el pueblo de Israel que venía saliendo de Egipto, estaba acostumbrado a pensar que la presencia de un Dios se ubicaba en un sitio específico. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver que en Egipto, cuando se hablaba de un dios de Egipto, por ejemplo el dios Ra iba a tener un templo, y cuando alguien quería encontrarse con ese dios tenía que ir a ese templo porque justo allí era donde moraba. Y usualmente los dioses en el mundo antiguo moraban en los templos a través de estatuas. Dios es un Dios primero que no quiere ser reconocido y limitado a una estatua, así que por eso es que él en Éxodo 20 vemos que dice que no se hará alguna imagen de él. Pero en segundo lugar, él decide que su presencia iba a morar de una forma especial en un sitio, y ese sitio era el que Moisés iba a construir. Dios le dice a Moisés, mira, vas a construir esto porque yo quiero habitar en medio de vosotros. Y aquí es donde viene la parte teológica que pocas veces enfatizamos. Cuando Dios crea al hombre, Adán y a Eva, de tal forma que ellos llevasen la imagen de Dios. Y llevar la imagen de Dios significa que ellos se parecían a Dios. De una forma u otra, el término que se utiliza allí en imagen y semejanza es el mismo término que se va a utilizar después para hablar de una estatua, de una persona. Es decir, Adán y Eva eran como una representación, era como una fotocopia de Dios. Y esto era un símbolo de la simbiosis que existía entre Dios y Adán y Eva antes del pecado. Adán y Eva podían disfrutar de la presencia de Dios, Dios caminaba por el santuario, ellos tenían conversaciones con Dios y todo iba bien, no había ningún problema. Todos sabemos que viene el pecado y se genera una división, y esa división hace que el hombre progresivamente se vaya alejando de Dios, de tal forma que el hombre y Dios ya no gozan de la misma comunión que se gozaba al principio en el jardín del Edén. Cuando nosotros entendemos y vemos y partimos y seguimos esta narrativa de Génesis, vamos a descubrir que
desde una perspectiva canónica, bíblica, Dios lo que hace a lo largo de la historia bíblica es tratar de volver a habitar con el ser humano tal cual como ocurría en el jardín del Edén. Es decir, toda la historia de la redención consiste en que Dios busca habitar nuevamente con el hombre. Y entonces, en este instante en el cual el pueblo sale de Egipto, Dios busca habitar con ellos, así como Él habitaba con Adán y Eva, pero ahora crea una medida provisional, y esa medida provisional se llama el tabernáculo. ¿Por qué digo que es provisional? Porque la máxima manifestación y revelación de Dios hacia el hombre es Cristo Jesús. Y además el libro de Hebreos nos comenta que en el cielo hay un santuario y que nosotros vamos a tener acceso a ese santuario una vez Cristo asciende a él. Pero antes de que eso ocurra, Dios decide entonces instaurar una tienda, un santuario portátil en medio del desierto. Por esta razón era que tenía que ser portátil, porque iban a estar en medio del desierto, y en este sitio Dios tenía dos propósitos. Por un lado, el primer propósito era didáctico, pedagógico, es decir, Dios le iba a enseñar al pueblo cómo o bajo qué condiciones Dios podía vivir con el pueblo y Dios podía habitar en medio de ellos. Y esto es lo que le va a dar sentido a todas las leyes que vamos a encontrar en el resto de Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. Todas estas leyes tenían el propósito de enseñarle al pueblo cómo el pueblo debía vivir en medio de la presencia de Dios. Además de esto, Dios también quería enseñarles que Él busca estar con su pueblo, ¿no? Su presencia, Él quiere que su presencia habite en el pueblo. Y les muestra de una forma real, aunque adaptada a su realidad, cómo era que Dios habitaba en medio del pueblo. Y en tercer lugar, el santuario tenía el propósito didáctico de demostrar lo que iba a ocurrir en el futuro. En ese sentido, el santuario era tipológico, porque en las cosas y en los ritos del santuario, Dios había ocultado de cierta forma la verdad de lo que vendría en el futuro. Y cuando yo tomo lo del futuro y lo comparo con el santuario, voy a descubrir una equivalencia. Pero Dios también instaura el santuario por una segunda razón o con un segundo propósito que se relaciona con el último ítem del propósito pedagógico. Y es, la narrativa del santuario está justo después de que el pueblo decide hacer un pacto con Dios. Pero Dios anticipaba que el pueblo de Israel iba a romper ese pacto. Entonces, a través del santuario, Dios estaba proveyéndole la oportunidad a Israel de que restaurara su pacto con Dios. Dios, sabiendo cómo era el pueblo de Israel y cómo serían las generaciones futuras, no solo entra en un pacto, no solo da las leyes del pacto, sino que también da la provisión en caso de que ese pacto falle. Cuando nosotros pensamos en esto y quizás tú que estás viendo este video dices, bueno, ¿qué tiene eso que ver conmigo, no? Ese santuario estaba en el desierto, bueno, sí, la presencia de Dios. Lo importante hoy, que quizás es fundamental entender, es que el santuario era simplemente el pretexto para que Dios estuviese habitando en medio del pueblo. El apóstol Pablo, por allá en 1 Corintios 3 y Corintios 6 y en 2 Corintios, comenta que nosotros, cuando fuimos comprados por un precio, cuando Cristo nos compró por un precio, nos convertimos en el santuario de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y aquí esto es muy importante y es supremamente útil, porque estamos hablando de que en el tiempo de Israel Dios tenía que adaptar y vivir en un sitio, en un recinto llamado santuario, y tenía que organizar al pueblo alrededor de ese santuario. Y la gente, cuando quería ir a tener comunión con Dios, tenía que ir a ese santuario porque Dios habitaba de forma especial allí. Pero ahora la palabra de Dios nos dice que Dios habita de forma especial en cada uno de nosotros, de tal forma que no tenemos que ir a un sitio específico para adorarle. Por eso es que Jesús le dice a la mujer samaritana que es que Dios es espíritu y se le puede adorar, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, y lo pueden hacer en cualquier sitio, porque Dios ahora vive en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, de una forma, es un templo. ¿Cómo vivirías tú sabiendo que Dios vive en ti? Porque el pueblo de Israel tenía que conducirse de una forma peculiar, debido a que Dios vivía entre ellos. Y ahora el texto nos dice que Dios vive en nosotros. ¿Qué pasaría si tú fueras ahora consciente de este hecho? Si en cada una de tus acciones pensaras y te dieras cuenta de que Dios vive en ti y de que tú eres un templo de Dios.
Porque la característica esencial de cuando Dios está en un lugar es la santidad. Por eso es que nosotros, dice el texto, somos llamados santos, porque Dios vive en nosotros, porque su Espíritu Santo está en nosotros, porque ahora somos un templo. ¿Cómo vivirías sabiendo que Dios vive en ti? Creo que todo cambiaría, ¿no? Por eso es que al realizar o al darnos cuenta de la importancia que tiene que el Espíritu Santo vive en nosotros, eso debiera alterar la forma en que abordamos la vida. Y la forma en que sabemos que el Espíritu Santo está o no está en nosotros, no se trata en realidad de muchas cosas exteriores. Se trata del fruto del Espíritu, ese fruto del cual habla el apóstol Pablo, que se manifiesta en amor, en paciencia, en paz, en gozo. Es decir, la forma en que vives, eso que está dentro, eso es lo que determina si el Espíritu Santo está en ti o no. Mi pregunta para ti hoy, ¿está el Espíritu Santo en ti efectivamente? ¿Se manifiestan los frutos del Espíritu? Porque si quieres que se manifiesten, lo único que tienes que hacer es invita a Dios a que viva en tu vida. Déjanos en tus comentarios y escribe, Dios, te invito a que mores en mi vida, y estaremos allí interactuando contigo a lo largo del día. Que el Señor te bendiga.